Buenos días y bienvenidos al programa de entrevistas de France 24. Nuestro invitado de hoy es Ehud Olmert, ex primer ministro de Israel y exalcalde de Jerusalén. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Olmert. Saludos. Durante meses hemos visto cómo aumenta la tensión entre las familias de los rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza y el primer ministro Benjamin Netanyahu. El reciente hallazgo de los cuerpos de 6 de esos rehenes, tras haber sido supuestamente ejecutados por Hamás, ha desencadenado una ola de protestas sin precedentes desde el 7 de octubre. ¿Cree que casi un año después del inicio de la guerra, esto podría ser un punto de inflexión en Israel? Eso espero. La verdad es que el 29 de agosto, el gobierno israelí, el gabinete decidió rechazar el plan de llegar a un acuerdo entre nosotros y Hamás a través de los interlocutores, es decir, los estadounidenses, los egipcios y los cataríes. Y ese mismo día, los 6 israelíes que iban a ser liberados fueron masacrados y asesinados por Hamás. El sentimiento de la mayoría de los israelíes, no solo de las familias de los rehenes, sino de casi todo el mundo, es que Netanyahu no quiere llegar a un acuerdo. Y siempre va a encontrar una excusa diferente. Esta vez es el corredor de Filadelfia, que es algo muy insignificante en el gran contexto de la guerra entre nosotros y Hamás en Gaza. Todos estos expertos en seguridad, todos los generales, todos los jefes del Mossad, el servicio secreto, todos dijeron que no vale la pena el costo de seguir aferrándose al corredor de Filadelfia. Podemos retirarnos y si en algún momento en el futuro surge la necesidad de reaccionar respecto al corredor Filadelfia, podremos hacerlo. Netanyahu y el grupo que lo apoya en el gabinete votaron en contra de la adopción de este plan. Y pocas horas después, los cuerpos de 6 israelíes que se sabía que estaban vivos, que de hecho habían enviado videos a las familias hace solo unas semanas, y habíamos visto que estaban vivos mientras estaban bajo la custodia de Hamás, fueron masacrados y asesinados. Así que obviamente hay una rabia creciente entre millones de israelíes, no solo entre las familias de los rehenes, entre todos. El lunes 2 de septiembre, más de 700.000 personas en todo el país, no solo en Tel Aviv, causaron disturbios y protestaron. Imagínese que es como si en Francia 10 millones de personas salieran a protestar en una sola noche por todo el país. Es una enorme expresión de descontento, de decepción, de enojo contra el gobierno israelí. Y creo que esto se convertirá en un punto de inflexión. Acaba de insinuar que usted cree que esos 6 rehenes murieron por culpa de Benjamin Netanyahu. ¿Es eso lo que está diciendo? Porque él acusa a Hamás, obviamente. Fueron asesinados por Hamás y Hamás son los asesinos, los homicidas y los carniceros responsables de esto. Pero ciertamente, y no lo digo solo yo, casi todo el mundo en Israel lo dice, Netanyahu es responsable de la erosión que llevó a la muerte de estas 6 personas y a la muerte de muchas otras que ya fueron encontradas antes y de las que serán asesinadas mañana y pasado mañana. Si no llegamos a un acuerdo, vamos a determinar la vida de todos los rehenes, eso está muy claro. Lo hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo. Lo he advertido. Hace mucho tiempo dije que Netanyahu
No llegará a un acuerdo porque no quiere traer de vuelta a los rehenes. No quiere traerlos de vuelta porque quiere seguir con la guerra. Y solo puede haber una manera de traer a los rehenes, que Israel acepte ponerle fin a la guerra, así de simple. No es que yo sepa algo sobre Yahya Sinbar que ustedes no sepan, es que ustedes llegarían a la misma conclusión. ¿Por qué Yahya Sinbar traería de vuelta o liberaría a todos los rehenes si no consigue lo único que vale la pena para él? ¿Qué es el fin de la guerra? Lo que quiero decir es que seguiremos combatiendo una y otra vez, y habrá más israelíes asesinados y más palestinos inocentes asesinados en esos lugares, en Gaza, en Rafah o en Khan Yunis, y en otros lugares, pero perderemos a los rehenes. Así de simple. Según la prensa israelí, en los últimos días ha habido acalorados debates en el gabinete de seguridad. Al parecer, el ministro de Defensa Yoav Gallant le presentó al gabinete de seguridad un documento en el que se detallaban las consecuencias si no se llega a un acuerdo y advirtió, según palabras textuales del documento, sobre un deterioro inminente hacia una guerra en varios frentes. Probablemente tenga en mente a Irán. ¿Qué tan seria es esta amenaza para Israel? Desafortunadamente es seria. Yo no participo en esas reuniones porque no estoy en el gobierno. Durante muchos años participé en esas reuniones y muchos años las dirigí, y sé lo que significa que el ministro de Defensa dé un pronóstico de este tipo. Es muy grave. Y el efecto es que muchos de los ministros del gabinete del presidente están urgiendo y están presionando por una confrontación general. Sus partidarios en el gabinete quieren una confrontación general. Quieren guerra en el norte, quieren guerra en el sur y quieren guerra en el este. Quieren una guerra en los territorios de Cisjordania porque creen que si se produce tal confrontación, posiblemente y con suerte para ellos podrán deshacerse de los palestinos que viven en los territorios, expulsarlos y así preparar los territorios para la anexión total al Estado de Israel. Esto es indignante, detestable, totalmente inaceptable. Lucharemos para evitarlo con todo el poder que podamos tener en el país. Millones de personas que se oponen. Pero si me preguntan si esto puede desembocar en una confrontación que esté fuera de control, como resultado de estos deseos, me temo que existe una probabilidad. Y tenemos que ser muy cuidadosos y, en primer lugar, tenemos que revelar que existe tal plan entre ciertos ministros del gabinete, que existe tal deseo entre la mayoría de la coalición actual, y que Netanyahu no hace nada para detenerlo, sino que sigue el juego, y eso puede desembocar en un desenlace tan terrible que podría amenazar los cimientos mismos de nuestras vidas. ¿Cree que el mayor peligro es una guerra con Irán? En algún momento se puede provocar a Irán para que participe. No hay que hacer mucho para provocar a los iraníes porque ya están muy implicados en las circunstancias actuales. Son quienes apoyan a Hezbollah. Les proporcionan todas las armas. Son partidarios de los hutíes en Yemen. Les proporcionaron misiles balísticos que fueron disparados contra Israel desde Yemen. Y son quienes apoyan y proporcionan armas a las milicias iraníes en Siria y en Irak.
Así que Irán está muy cerca de poder implicarse y ha amenazado a Israel con tomar represalias por lo que parece haber sido el asesinato y el atentado contra Ismael Haniyeh, expresidente de Hamás. Realmente espero que no lleguemos a ese punto. Creo que Irán es consciente de que una guerra contra Israel no es solo una guerra contra Israel, sino que puede convertirse en una guerra contra Estados Unidos, contra Reino Unido, contra Francia y contra muchos otros países. Y no estoy seguro de que eso sea lo que Irán quiere hacer. Creo que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para abstenernos de cualquier provocación innecesaria que pueda desatar el deseo de algunos iraníes de meterse en eso. Y tenemos que poner fin a la guerra en el sur, lo que llevará a un cese de las hostilidades en el norte. Se abrirá un diálogo entre Israel y el gobierno libanés, a través de las mediaciones de Estados Unidos y Francia, y creo que Francia puede y debe jugar un papel muy importante en esto. Y puede haber un acuerdo que permita que Israel traiga de vuelta a todos los residentes de la parte norte del país, que actualmente están lejos del norte, de vuelta a sus hogares, y terminar las hostilidades tanto en el sur como en el norte. Esta es una propuesta alternativa a la que actualmente representa el gobierno israelí. Ehud Olmert, muchas gracias por estar con nosotros en France 24 y gracias a todos por ver esta entrevista.